Pues buenas noches de viernes. Qué oportuno, ¿en qué momento se les ocurrió jugárnosla con la bendita restricción esta semana, verdad? O sea, quiero abrir contándoles que tan así fue que yo ayer andaba viendo una película en el cine, andaba viendo esta nueva película de Jason Statham. La vi porque la dirige uno de mis directores favoritos y ya es donde uno no tiene quite uno, ¿verdad? Donde uno dice, tengo que verla, tengo que verla y salir raspando las 8 de la noche casi no regreso a la casa por medio de Uber, ¿verdad? Entonces, sí, que va, ahora medio mundo me imagino que a estas horas ya están en la casa. Porque de verdad el transporte de regreso tienen que hacerlo muy, muy organizado para que todo ya, yo fui testigo de hecho. Entonces, sí, la verdad, también aprovechando que, bueno, primero que nada, también unas disculpas porque el streaming anterior estuvo muy bien, pero los colegas no se escucharon por una cuestión de técnica del audio que tuvimos aquí en el sistema, ¿verdad? Les agradezco mucho a los colegas porque, bueno, la pasamos la verdad muy bien y aún así sí nos quisimos asegurar, ¿verdad?, de que todo estuviera bien, los colegas escuchen acá y aquí entonces, por supuesto, Don Obsidian, Don Johnny Urillo, el colega y el Dan acá son no solo no me importa volver a introducirlos por lo que son, porque estos son cosplayers y el hecho de que sea cosplayer es porque les apasiona y conocen y les gusta conocer sobre ese trabajo del cual hacen cosplay. Son una prueba viviente de que viven eso que se ponen a trabajar. Porque estamos hablando que no es solo interpretar al personaje, estamos hablando de que se precian en cuidar de que quede como tiene que quedar. Y que lo diga pues Johnny, que ha participado en varios concursos, tiene uno de los mejores trajes de Monster Hunter de nuestro país, de Costa Rica, ha hecho unos trabajos increíbles con peluche, que es un material que todavía lo vemos muy lejano aquí en nuestro país, pareciera mentira, ¿verdad? En muchos aspectos. Y es uno de los envenenados, voy a usar el término, envenenados más grandes de Castlevania del país. Tan así que le falta poquito para llegar a grado de enciclopedia. Increíble, o sea. Sí, claro. Por eso aquí tenemos a Johnny. Y me alegro montones, Johnny. De verdad, muchas gracias, de verdad, por venir. Con mucho gusto, Aymerich, encantadísimo, como siempre. Y de aquí estoy o a apreciar o a estudiar la serie. Nada más para aclarar a la gente, Dios que sí, Castlevania es mi tesorito y claro, sí, yo me pongo todo intenso con, con Castlevania y muchas gracias por los halagos con el cosplay. Y sí, Perfecto. Y nuestro invitado, el Dan, Juepuña, es el colega D, lo tenemos por dicho otra vez con nosotros, la pasó súper bienísimo y no es para menos, él tiene uno de los mejores cosplays, no solo de Costa Rica, sino, porque yo creo que sí vi un cosplay de Trevor que sí estuvo vacilón, pero puña, Dan llevó ese Trevor y las sesiones por varios lados, ¿verdad? Yo creo que sí. Vacos. Hay otros que sí le han llegado, pero volvemos con este aspecto del cosplay, que se cuidan dimensiones, que se cuida, ¿qué les digo? Materiales Materiales, y colores, la manera de hacerlo. dimensiones, hechura, o sea, y nos mandamos a pista, los cosplayers nos mandamos a pista, aún sin saber muchos términos de vestuarismo y todo esto, y bueno, Dan lleva años en esto, ya se le ha ido bastante bien fuera del país y agarró un amor por el personaje y por la saga también de una forma que obviamente estaba como loco también y tiene mucho que decir como Johnny de la serie de esta temporada que terminaron y que ha sido un largo trayecto, ha sido años de los que hemos seguido la saga de Castlevania que nunca creímos posible ver un tipo de serie como esta. Nada más, Dan, de verdad muchas gracias por venir y de ahí vamos a darle bimba porque hay mucho, 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 caballeros. Quiero abrir eh, con digamos, un momento muy agridulce que tuvo la serie que dividió a mucha gente. Que fue el caso, por ejemplo, mío
con Johnny, ¿verdad? La serie, para recapitular un poquito, recuerdan que hubo un momento cerró en realidad con un momento muy íntimo, más que tal vez la parte de la acción, que fue bastante controvertido porque se metieron tal vez con un aspecto que, digamos, que por cuestiones del lore de Castlevania, pues obviamente nadie imaginaba. El autor Warren Ellis se permitió esa licencia por tratarse de un mitad vampiro, un Dhampir, que tiene pues, digamos, un estilo de vida, una forma de pensar, digamos, un desarrollo de personaje como recordó a ciertos vampiros de la saga de Anne Rice, de estos libros muy bellos, hermosos, magníficos. Se permitió una licencia para permitirse algo con Alucard. Porque, por ejemplo, por un lado estábamos muchos como locos, como con Lenore y Héctor, ¿verdad? A pesar que fue una cosa muy sumisa, así, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y por el otro teníamos a Alucard explorando unas áreas. Y bueno, Alucard, de hecho, estábamos hablando la vez anterior de que es un personaje muy delicado. Es uno de los más queridos de toda la saga de Castlevania. Le cedo a Johnny para que me contes, por ejemplo, tu parecer. Gracias. Bueno, no sé si recuerdan, pero el año pasado yo duramente, pero así duramente critiqué ese season. De hecho, yo estaba con la idea de que no iba a ver más la serie, Sí. porque tocó o sea, me destruyó el corazón después de ver eso. Y al final me ganó el morbo y vi la última season y pues fue una sorpresa, Pero para volver a lo que pasó con el season 3, bueno, fue un desastre a mi parecer, ¿verdad? Yo he criticado bastante algunas cosas, por ejemplo, la personalidad de Héctor, cómo se están llevando las cosas por ahí. Y por el lado de Alucard fue fatal porque es que, por ejemplo, yo no lo veía acorde lo que pasó con la personalidad de él y tampoco lo veía, ¿cómo se dice?, lógico o que calzara tanto lo que pasó por ser un mitad vampiro, porque es que Alucard tenía como la esencia de un Dhampir tipo Vampire Hunter D o por ahí, Sí. que más bien es como una persona, si vamos a buscar como yo no sé mucho de eso tampoco, ¿verdad? Pero quizás está más alineado a lo asexual, digamos, porque quizás que no muestra mucho interés, digamos, por Ajá. afecto así como físico, Sí, algo así, ahora que ya y se nota digamos, bastante en los juegos, se nota sí, claro. en las historias que se contaron con los melodramas allá japoneses después de Symphony of the Night. Y pues eso fue completamente, no solo inesperado, fue completamente innecesario. Y terminé odiando a Warren Ellis con todo mi corazón y con todo, y con todo mi hígado y con todo el cuerpo. Y al final termina yo peleando con todos los grupos de Facebook en contra de Castlevania porque había mucha gente que decía, es que el mae es un vampiro, entonces como es un vampiro, el mae es un desordenado sexual y le encanta eso, y yo les decía, no, el mae no es un vampiro, es un dampir, y les echaba la misma hablada, porque sí, es algo que no soportaba así la ignorancia y eso, ¡ah! Y no, entonces terminé aceptando como, no, esto no es quizá, pues, ya no soy el público meta de estas cosas y Sí. dolorosamente abandoné, entre comillas, la serie. Y pues esas cosas pasaron también. Y por el lado de Héctor, es que Héctor también es como, tiene una personalidad como muy remarcada en el juego, perdón, Sí. Darkness, y en las series como otra persona completamente diferente, muy sumiso, muy, no sé, como que se lo bailaron y era como un personaje que estuvo ahí y para sufrir nada más y es Héctor como en los juegos es bastante violento, de hecho. muy impulsivo, Sí, exacto. es una personalidad completamente distinta. Sí, En claro. la serie supieron como trabajarlo bien, como darle un background y un contraste con Isaac bastante bueno que se sintió natural. Pero sin embargo, como, como para Johnny, conocedores acérrimos del lore original, sí puede ser algo
un poco chocante. Es Mm, como, ¿pero Un qué estás poco. haciendo? sí, ¿Qué Sí. estás haciendo? sí, por ejemplo, de ahí es que bueno, ahora creo que les había mencionado que, por ejemplo, Castlevania era un trabajo del que se había hablado hace años que querían hacerle un trabajo o animado o live action. Y bueno, obviamente sabemos que tanto Hollywood o algún otro estudio embarcándose en esa aventura, normalmente los videojuegos pues la tenían muy fea, siempre terminaba siendo una adaptación sosa eh, y falta de respeto. En este caso, bueno, ya estamos en una época Resident donde... Evil. Sí, sí, en este caso ya estamos en una época donde por dicha ya digamos, están contratando a la gente que, por ejemplo, tiene una idea de, por ejemplo, mira, hay que hacerle un desarrollo de personajes. Mira, hay que tener cuidado con la acción, que de verdad está basada en un juego que se maneja así, 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 ¿verdad? Porque por Ujú, lo que parece, antes los directores de ujú. esas películas decían, es un videojuego, o sea, no tiene que tener sentido ni desarrollo, o sea, nada más tiene que tener como Sí, acción que parezca batallas de voces cada segundo y punto, ya, o, no sim- tiene que tener sentido. o simplemente encontraban a un vestuarista, le ponían un mero guión y dice, mira, usted está el personaje y tal vez el actor sabía quién era el personaje y dice, ¿qué? Entonces, eso, man, usted ve la cartilla de películas y eso es otro temota enorme para otro Sí, día, que no. es súper Tenemos entretenido. resultado la de Street Fighter con Van Damme y es Por como, wow, eso, pasó la historia. Street es una de esas tantas. Y que no mencionaste Super Mario, mae. Pero, Oh, Dios mío, sí, sí. Yo creo que hasta el momento la única, bueno, no he visto Mortal Kombat, pero según lo que yo he visto, la ajá. única que hasta el momento ha sido respetuosa al lore original Ujú, del videojuego y ha sido, solo pecó de que fue hecha literalmente solo para los fans, no para un público externo, ujú. es Assassin's Creed. Assassin's Creed se Ah, sintió de principio a fin como el juego sí, tiene que ser. de hecho. Todo. De principio a Sí. fin, todo justificado, Qué los buen tema. personajes, los easter eggs, las armas que tiene Abstergo en el laboratorio, Ujú, eh, los personajes, los personajes que entran al Animus, que representan a personajes dentro del juego, como es Yusuf ujú, o Yusuf de Assassin's Creed Revelations o Shao Yun, por ejemplo. ujú, Y vimos un montón de cosas como Arno, Dorian también. ujú, Entonces, ujú. hay muchas cosas. Y bueno, es porque básicamente la productora era controlada por Ubisoft. Ubisoft tuvo mucho, mucho, mucho que ver Ujú. con el desarrollo de la película y se hizo esa película en lugar de un videojuego. Ujú. Y lo cual me parece bien. A mí me agradó Assassin's Creed porque también pongámonos a ver que por algo se le hizo una película Assassin's Creed porque tiene un público que va a ir a verla porque se llama Assassin's Creed. Y digo, obviamente está expuesto a que el cine Hollywood o los estratos de realizadores, ¿verdad? Entonces empiecen a tener eso. También, no sé, eso es otro tema para otro día que voy a ahondar porque Hollywood también le tira mucho a esa industria y por eso es que también eso pasaba con las películas. Ahora, por ejemplo, ya hay inversiones diferentes, capitales diferentes y cabezas más chispas que permitieron, por ejemplo, este trabajo de Castlevania, que se está por dicha aunándose a uno de esos proyectos que sí están agarrando, por favor, el lore de Castlevania tan hermoso, tan famoso, tan chiva, o sea, en términos técnicos, ¿verdad? Y de ahí estamos teniendo ahora este cierre de temporada, porque yo de hecho, Johnny, te iba a preguntar que me imagino que te entró la semillita de darle una oportunidad a la serie, por lo que pasó a vos con Alucard, después de ver el tráiler, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso fue lo Ujú. que pasó. Porque yo vi el tráiler, vi el rediseño de algunos personajes. Digo rediseño, Sí, sí, creo que sí, es sí. como una reexploración. De Trevor se veía muy cool. Sí. Y cuando vi a Lucar y todas las referencias con el Symphony of the Night, el escudo, la capa y cómo Ajá. se veía animado, yo decía, mae, o sea, odio esta vara, pero esto se ve muy cool
no, o sea, me gusta cómo se ve, entonces, obviamente lo voy a ver, pero a escondidas y no le decir a nadie. Al final sí me gustó, es que Sí. hay cosas que sí se nota que arreglaron o que intentaron arreglar de el desastre de la vez pasada. Y bueno, si me permites, Aymerich, voy a empezar, No, no, dale, dale. porque, o sea, empecemos con Alucard, está bien. Digamos, el problema con Alucard es que, digamos, en el season pasado tuvo como un papel muy extraño, digamos, Sí. como que no hizo mucho, los personajes que introdujeron ahí no aportaron absolutamente nada, ni, no sé, y como que esa cosa, o sea, esa parte de la historia perfectamente se pudo haber omitido. Y quedé muy dolido, digamos, de esa última season porque Alucard, digamos, no solo los mató, sino como que hubieron muchas incoherencias, porque se supone que Ajá. él no ataca humanos precisamente por la promesa que le hizo a la madre, y ahí sí los mató después que los impaló, y entonces sentía que lo que el director estaba queriendo hacer era como una especie de Game of Thrones, con un Alucard malo o que se va enloqueciendo y después y muchas cosas como políticas y así, y o sea, yo veía que se iba por ese lado y por eso no me estaba gustando. Y lo que hicieron en este último season se nota que quisieron arreglar eso. Yo cuando vi, digamos, el desastre del season pasado, yo cuando vi, yo me ponía a pensar, si yo tuviera el poder season pasado, yo cuando vi, no sé, de hacer algo con esta serie, la forma en la que yo pensaría que podría arreglar las cosas como que Alucard, perdón, que él como que ayudase a un pueblo como en desesperación, algo así, que conozca personas, que no sé, una chica o algo así, que como que se redima, que logre como retomar la confianza con los humanos. Y otra cosa interesante es que yo decía, mae, que Tony sería más bien que como que el mae le remortiera la conciencia y le diera sepultura o a los que había impalado o algo así por ser humanos. Y cosas muy parecidas a lo que yo pensé pasaron en el season, y eso me sorprendió. Ujú. Y con respecto al diseño, pues fue impecable. O sea, la verdad, Ujú. el trabajo de animación, es que animar capas, estamos hablando que es algo, me imagino que es algo completamente difícil, y Alucard, los cuadros de Alucard se vieron increíbles, muy elegantes, muy chivas. O sea, eso fue, pero demasiado cool, demasiado cool. Entonces sí, por ese lado. Sí, Sí, claro, sí. claro. Se pulieron demasiado. Esta season tiene una animación mejor que muchos animes. Sí. Es una animación increíble. El manejo que le dan al sombreado de los personajes, los close-ups que le hacen, por ejemplo, a Trevor, Ujú. es, es palpable. De hecho, volviendo a lo que estaba contando, porque sí es cierto, yo iba a dar el punto, pero se me fue por otro lado, entonces pasa mucho, porque no, de un punto quiere partir a varios, que es el aspecto de cuando estamos hablando de que agarramos la trama de un juego donde a veces es solo voladera de látigo, voladera de espada, voladera de poderes. Entonces hay cierto lore básico con el cual, digamos, siempre uno se identificó como el héroe del juego, ¿no? Y en este caso había como habían vampiros, habían castillos, habían tramas de ese tipo, el man se aventuró por ese lado. A mí, pues, hasta cierto punto no me pareció mal, pero es cierto, o sea, siento yo que fue un relleno la tercera temporada por el hecho de querer hacer desarrollo de personaje y agarrar a los personajes de un juego para darles otro valor. Y obviamente eso que dice Johnny tiene toda la razón. No me molestó, pero es cierto, o sea, si va para una vaina que uno estaba como, o sea, a eso añade que empezamos a ver que además de Carmila, que ha sido prácticamente de las pocas que salen en el juego original, empezaron a ahondar mucho que en la corte de los vampiros, como según ellos para explicar el poderío que llegó a tener Drácula con los vampiros y todo esto, que la corte y
no estuvo mal, estuvo interesante, sin embargo, era muy salido de tal vez la idea de Drácula, que era simplemente el Drácula se manifestaba, el castillo salía con el poco de bichos, y un Belmont tenía que ir a apiarse de todo eso. Entonces, es que sí. Y de ahí, tampoco vamos a decir que el lore, pues obviamente esto fue construido a partir de juegos que simplemente tenían distintos planners, distinta gente que entonces dice, mira, Konami pidió un Castlevania nuevo, ¿y qué hacemos? Mae, ¿qué color es este Belmont? ¿Cómo lo llamamos? Mira, es que hay que sacar uno de Game Boy, hay que sacar uno de Nintendo, hay que sacar uno de Super. Ah, mira, es que hay que sacar uno de Sega Saturn. Mira, hay que sacar uno para el Play 1. Entonces, de hecho, eso es otra cosa a la que yo iba. Y Johnny, obviamente, como uno ha tenido que estar más de una vez teniendo que decir, hey chiquillos, es que no los culpo, el Symphony of the Night salió en 1997. Entonces, por ello, pero, pero aún así vieras que ese es uno de los clásicos más jugados al día de hoy. O sea, de hecho es como el clásico de clásico, uno de los clásicos de PlayStation 1. Entonces, hasta cierto punto, le da un poco de cólera a uno porque de hecho, ese juego, además de lo completo que es, digamos, es uno de los que sí sentó los cimientos del lore de Castlevania. Sentó el hecho de que ahora tengamos los diseños de Ayami Kojima como canon en los juegos que venían después de ellos. Por ejemplo, ya a partir de ahí Drácula era de pelo blanco, full negro. Alucard obviamente era como Drácula, pero más fino y más Pelo joven. largo, sí. Drácula cambió el cabello después de la primera o segunda resucitación. De la primera, ¿verdad? Después del Tiene, Lament of Innocence. no, cuando Ayami Kojima empezó a trabajar en Konami, Ujú. pues lo primero que empezó fue en un juego que era el de antes de Alucard, que era el Round of Blood, creo, el de Richter. Sí, Yo creo que ahí estaba empezando a trabajar. Entonces ya ahí Drácula tenía como un aspecto diferente, tenía como pelo largo o así. Y sí, entonces a partir de ahí como que la imagen empezó a cambiar ajá, para bien, porque es que antes los juegos Drácula tenía el aspecto completamente clásico de las películas sí. de los 50 y los Bela que Lugosi. tampoco estaba mal, pero Ujú, con el estilo de Kojima es otra cosa, es como, ujú. como una elegancia, algo Sí, completamente uff. destacable. Exacto, ella Y, se atrevió, digamos, a darle otra vez ese toque que vimos en entrevista con el vampiro. O sea, antes de Kojima, ver ese tipo de vampiros solo fue en, por ejemplo, esta película de Tom Cruise con Brad Pitt, donde vemos el estilo victoriano, los cabellos rizados, las casacas. Entonces, Kojima llegó e hizo magia. Y conste que no es Hideo Kojima, ¿verdad? Es Ayami Kojima. La señorita era secretaria, era una, digamos, una secretaria que trabajaba en la oficina. Y creo que fue Igarashi que le vio las pinturas, los trabajos de ella, ¿verdad? Y entonces, ujú, claro, Igarashi que ha sido un genio al día de hoy, ¿verdad? Alguien muy querido también en la industria por lo mismo. Él, de ahí, le dio cabida porque, por ejemplo, usted dijo el Round of Blood. Y el Round of Blood sí tuvo ese estilo de juego, pero usted se acuerda que el Round of Blood tenía animaciones donde veíamos a un Richter que parecía Ryu con esa cinta blanca, ¿verdad? ajá, Sí, sí, sí. es que yo digo, apenas ahí estaba empezando, digo, apenas está empezando. Sí, Yo creo claro. que Kojima no tenía tanta influencia en ese juego, pero ya en el Ujú. Symphony se nota un cambio, Sí, pero increíble, digamos, sí, increíble. De hecho, estamos yéndonos muy eso para iba a allá, decir pero nada yo. más para terminar de este lado, Sí, porque viera. hasta veía los bosquejos, o cómo se dice, los concept art de Kojima Sí, antes, sí. y eran súper interesantes de los personajes también. Ujú. Entonces, es tipo, si no. Y bueno, volviendo a Sí, la hijo de puñal, sí, serie, se Volviendo a la emocionó. serie, sí. Sí, porque, mae, hay viera una, Symphony of the Night, mae, mae, el chile, Castlevania Symphony of the Night es una sí, cosa chivísima y que por dicha, de no ser por Symphony of the Night no tenemos esa serie, literal. Y ajá, es vacilón porque de hecho vamos ahora a los personajes. Por ejemplo, a mí me encantó también el trailer, yo estaba fascinado porque entonces este infeliz trailer logró lo que muchos juegos cuando uno tal vez espera un nuevo Castlevania. Saber que, sí, es Drácula. Ok, ¿y ahora para qué? ¿Y ahora cómo volvió? ¿Y ahora qué pasó, verdad? Entonces ahora más bien fue interesante porque nos mostró una premisa de que podía regresar Drácula, de que íbamos a poder tener una batalla con Drácula como era en los juegos anteriores y que inclusive podíamos ver muchas más cosas y cómo no, empezamos a ver como el doble o el triple de acción que las temporadas anteriores.
empezó Sí, una y aquí. otra. Y es lo vacilón porque en los juegos es así. O sea, usted llega al castillo y yo digo, puño, un murciélago, un merman, Sí, un el esqueleto. el juego, por ejemplo, este Mirror of Fate, Ajá. empieza de una vez. Uh-huh. Es Sí, a lo que no, llegamos. sí, así es. Ajá. Y no, es Sí, vacilón. buenísimo. Hay cosas, por ejemplo, que estamos hablando de Castlevania, de los juegos, la serie, algo que sí es muy destacable y es algo que de fijo hay que reconocer, las referencias que sacaron son Uf. muy buenas, son que se agradecen, digamos, para los fans. Por ejemplo, cuando Alucard cuando entra al pueblo, a salvar al pueblo, no solo el que muestra el escudo que usa en Symphony of the Night, sino que hace el toque de la patada, Uh-huh. este, o en otra oportunidad, creo que en el castillo, que la capa se le hacen como las alas, como en el Symphony of the Night, Sí. esos detalles son muy lindos, son muy lindos. El arma que descubre Y Trevor, no los, ajá, esos detalles no los sobreusan, No. sino que los ponen en El momentos momentito. específicos Uh-huh. sí, donde se siente el sabor de, oh, lo hizo. ajá, De sí, hecho, eso es mágico, eso es mágico, eso es algo que hay que reconocerle de la serie. Lo hizo muy demasiado. bien. Tiene muchas referencias. Y bueno, ¿cómo se dice? El demonio acompañante de Isaac, el Abel, Sí, Ajá. salió el también. Devilman. Ajá, ese mob salía en Curse of Darkness. Uh-huh. Este, no, hay varias cosillas, digamos, Sí. bueno, el arma que descubrió Trevor, que daría referencia a lo que era la cruz en los juegos, Sí. tendría la misma funcionalidad, o sea, es la clara referencia a eso. Bellísimo, sí. En fin, hay muchas cosillas que lo hicieron excelente, es Sí, excelente. Eh, exacto, porque inclusive hasta el uso del agua bendita, ahora que mencionas esa vaina, el agua ajá, bendita es De poderosísima en hecho, Castlevania. en esos últimos capítulos, en donde llegan al castillo y empiezan a luchar, se siente como en un videojuego cuando usted va matando como mini bosses y Ujú, tiene que estar usando todos los ítems y todos los recursos que ha ido consiguiendo a lo largo del juego ujú, para poder vencer a cada uno. Y si se ujú, dan cuenta, están tanto Saifa como Alucard y Trevor, más que todo Trevor, sí, usando variedad de combos, ataques, ítems, armas, y se siente muy, muy, muy apegado como estar viendo el juego, como se siente cuando uno está jugando ujú, esa parte que va llegando al final. ujú. Ahora que dice eso, me recuerda mucho, por ejemplo, algo que el Lord por dicha se sentaron a trabajar en Castlevania de los juegos, digamos, viejos, porque dicen por qué simplemente, o sea, por qué el clan Belmont en sí es el que puede entonces llegar a pelear y enfrentar a Drácula de esa forma. Y es por el hecho de que de que desde una historia más antes que todavía no habían trabajado hasta hace unos pocos años, es que los Belmont han tenido la fuerza para enfrentar a Drácula y a su castillo, y porque estamos hablando de que tenés que llevarlo a que salte escaleras, a que se meta en portales, a que siga volándole a los enemigos, o sea, por a diestra y siniestra, por horas de horas o los días de días, que De dure hasta hecho, llegar a Drácula. vimos en esta temporada que Trevor no durmió como por 3 días. Ah, sí. ujú, Y eso eso se, es cierto. si uno siente Y la él, pesadez, exacto. y él llegó al castillo de Drácula ya después de haber luchado contra el vampiro ruso. Qué bueno ese vampiro, madre. Él, él llegó al castillo de Drácula ya sintiéndose, ya iba a caer. Sí, claro, claro. Y Ujú. aún así dio pelea increíble. Sí, claro que sí, eso estuvo. Algo, Ajá. algo que hay que Los Belmont son sobrehumanos, básicamente. sí, Ujú, según sí. el Lord, sí tienen fuerza sobrehumana, como para justificar
justificar por qué solo los maes pueden Exacto. hacerse cargo de la función y Y todo. porque tienen esa Eh, heredad y se tienen que Ujú. enseñar y heredar las carajadas. Bueno, los juegos lo han hecho así, entonces eso con Trevor lo hicieron demasiado bien hasta en el aspecto de la acción porque le recordamos a un Trevor que estaba despijeado desde la primera temporada, de que no quería hacer nada por la humanidad ni nada, pero es el que dice, no, si no lo hace nadie, lo hago yo. Está muy bien hecho ese toque, de hecho. De hecho, Ahora, para ajá. seguir lo que decía Dan, Ujú. en esta season Trevor finalmente tuvo el papel que Así tenía es. que tener desde hace varias temporadas, algo que yo comentaba, digamos, viendo las temporadas pasadas, por ejemplo, la segunda, que era con la pelea contra Drácula, que estuvo muy épica, muy bien lograda. Yo amo a Alucard, obvio, es mi personaje favorito, pero yo incluso viendo la serie yo sentía que tuvo muchísimo protagonismo, digamos, Ujú. con mucho peso en perdón, en la- Oa, oa, oa. ¿Llama? obvio, mentiras. No, Relax, relax, man. Opa, opa, opa. Se ocupa tomar agua. Sí, sí, sí. Vaya Por- ahí. Sí, sí, no, hay un corte comercial ahí, no hay problema. Bueno, Ajá, como para continuar un poco de lo que él está diciendo, ajá. el protagonismo que se le dio a Trevor en la cuarta temporada es básicamente lo que se merecía. En las anteriores tres, él tenía su protagonismo, pero era como un protagonismo muy compartido. Sí, sí. Se puede dar protagonismo a tres personajes como lo son Sypha, Alucard y Trevor, Ajá. pero tiene que haber al menos uno de ellos en el que se sienta como más peso de la trama. En Y. las anteriores Ujú, estaban tratando de darle como peso de trama no solo a los tres principales, ujú. sino como a cinco personajes más. Mae, sí, En- exacto. Entonces Trevor se sentía como, ok, es Trevor Belmont, es principal casi que por el nombre. Ujú. Entonces uno decía, Trevor Belmont es el personaje principal por nombre. Sí, exacto, porque es el que sale, el que todo el mundo sabe que sale en el bendito juego Castlevania. Y de hecho, a eso yo tengo que agregar que una vez más, el intento de extender drama, de poner cosas más interesantes, que fue cuando vimos, por ejemplo, el asunto de que de un montón de atención en la última temporada anterior se fue a las vampiras. Y uno dice, hasta cierto punto uno decía, pero ya, no, ma, ya, tranquilo. O Sí, sea, exacto. Podían darle cierta atención a esa trama, pero sin extenderla tanto. por eso, y se O sea, emocionaron un montón. se le puede dar un buen protagonismo a muchos personajes, Ujú, pero ujú. tiene que haber siempre uno o dos que son los que tienen como el mayor peso. Mae, Pero ahí se estaba sintiendo como que todos tenían el sí, mismo peso. sí, exacto. Y en la cuarta temporada vimos como todos los personajes tuvieron su protagonismo, Uf, su peso propio, pero Trevor tenía el más exacto. pesado. Lo tuvo balanceado en un montón de aspectos y chivísimas. Vea que sí fue tan balanceado todo este aspecto que, por ejemplo, a Isaac lo dejamos de ver hasta cierto punto porque sirvió a la causa de tener que ir a detener a Carmila. Y de hecho, yendo con Isaac y ese diálogo que tuvo con Héctor y ese momento ahí con Lenore también, me agradó mucho más inclusive el diálogo que tuvieron el bicho este insecto que habló con Isaac antes de que fueran por Carmila. El, Sí, el filósofo de Grecia, de Atenas, que se exactamente. convirtió en de bicho. tenis. El man aún transformado llegó y le planteó unas cuestiones y un guión que me recordaron un momento, de hecho, a Visión versus Visión en WandaVision hasta cierto punto, ¿verdad? Pero fue... Y ahí hay algo No, de hecho, interesante, que es la transformación personal de Isaac, Sí. ese desarrollo que tuvo, que en lugar de destruir, él decía, ok, lo que hay que destruir es lo malo Ujú. y dejar que se reconstruya. Y él, las preguntas que le planteó ese demonio a él fue de por qué va contra nuestra naturaleza, que es de comer carne y destruir. Lo que necesitamos es comer carne. Sin embargo, Isaac logró probar que los demonios, los night creatures, Ujú, ujú. las criaturas de la noche, podían comer otra comida que no fuera carne. Sí, Y exactamente. él dijo, es posible. No tienen por qué
naturalmente matar y comer carne. Pueden comer un blueberry, Ujú. que creo que fue lo que le dio. Exactamente, sí. Una mora. Qué increíble, madre, ¿no? De hecho, sí, Exacto. el desarrollo de Isaac en esta serie es increíble. Es Ujú. increíble. Es un personaje que no se reconoce incluso de los juegos. Y de hecho es algo curioso porque el desarrollo de Isaac lo pudo haber tenido Héctor Sí. perfectamente. Digo yo nada más porque Héctor era el protagonista del juego. Ujú. De su respectivo juego, de Curse of Pero, Darkness. sí, pero hay que reconocer que Isaac, o sea, estuvo muy bien trabajado. Sí. Hasta el actor de voz a mí me encanta porque lo hizo excelente, Ujú. espléndido. Claro, claro, mae. Y bueno, no, hablando de Isaac y Trevor, o sea, la pelea de Isaac con Carmila fue impresionante, Ujú. estuvo muy bien hecha y estuvo acorde, Es digamos, una porque obra de arte. Sí, claro que sí. rajado, demasiado bueno. Magnífico porque respetaron todo, tanto las habilidades de vampira de Carmilla y que por supuesto él siendo un Devil Force Master tiene que usar todo lo que está a su haber. Y básicamente vos juegas Curse of Darkness y usas las habilidades del man, tenés que alternar entre tus ataques, las de los bichos que creaste, para entonces hacer toda la vaina y todo se vio pero soberbio de hecho. Sí, De hecho, básicamente sí, es ese contraste que se ve entre las habilidades de Carmila Ujú. y Isaac. Que Isaac es, ya de por sí, es como un superhumano, porque le podía deflectar golpes y espadazos a Carmila. Ujú. Sin embargo, siempre necesitaba la ayuda de algún Ajá. uno o dos demonios, porque Pero esa estrategia, obviamente, no. Y de hecho, sí, si nos ponemos a ver, Isaac es un potencial nuevo Drácula. Porque se fue. Así, jaló. O sea, no, se fue con toda la legión y hasta ahí llegó. Pero bueno, como se fue en un plan de que sí, mira, a que ve con Carmila porque no quiero que nadie se le suba a la cabeza nada. Entonces, pues, por dicha, digamos, lo cerraron muy bien y lo mantuvieron ahí. Pero este man, si les da la gana, no sé, seguro llegue Konami, chiquillos, sacan otra serie. No sé, ya sé, sí, Drácula está sí, yo vivo, me pero... imagino. Entonces... a mí lo que me Pero, gustaría, como mencioné la otra vez, es que hagan un spin-off de Leon Belmont. eso sería, Sí, eso estamos... pero brutal. Sí, Bien hecho, obviamente, ¿verdad? claro. Que no me hagan otro Season 3 de Sí, no, Ah, no. sí, sí. ahí, Que, medio que raro, se pero vean, sí. que se vean Sí. bien las cruzadas en las que Eso iba a participó decir yo. Usted, y que Sería sea épico. igual de crudo. ustedes no sé si vieron Ujú. las animaciones que le hicieron a Dante's Inferno. El juego de Ajá, Dante's sí, Inferno puede empezar con una sí. idea similar de ese tipo, que el mae después regrese y después vaya entonces a ver la historia del castillo este para la historia con el amigo de él, Matthias Cronquist y toda la carajada. Man, y eso es una epopeya, eso es una Sí, eso sería aventura pero increíble, así, milagro No, diferente, ellos muy literalmente tienen material para trabajar. para hacer una cosa claro, Tienen hermosísima, claro. bastante. Cabciel tiene dice muy en buen Curse material. Cabciel dice, nada, en Curse of Darkness todo lo puedo en mi calabaza que me fortalece. Qué bueno la calabaza. Todo pela calabaza en ese juego, cierto. Es que en ese juego Curse of Darkness es como el Castlevania más cercano a Pokémon. Porque tú Ajá, puedes sí, generar bichos y les subes el nivel. Y, y ahí los vas utilizando acorde, ¿verdad? Y Alfred, Bastante japonés. buenas noches, sí. Alfred. Gracias por venir, estimados, de verdad. Eso se trata. Ya me imagino, ya vieron Castlevania. Y entonces, sí, tienen mucho que decir también, ¿verdad, estimados? Muchas gracias. Y fue puñas que vean, o sea, no dejamos de hablar maravillas de esta vaina, porque volviendo de hecho a Trevor, uno de los momentos más altos y que más me llegaron de Trevor, por ejemplo, fue cuando él se emocionó como un chiquito cuando encontró la cruz esta. O sea, uy, man, sí, es cierto. Y qué chiva, ay, man, qué bueno. Sí, porque, o sea, es como uno cuando, sí, no sé, una figura de acción, o un prop bien hechito, cositas así, ¿verdad? Él se puso igual que uno en ese aspecto, o Ujú. sea. Puso a hurgar por todo lado Ujú, y ujú. a buscar juguetes. Sí, claro. Sí, no, de hecho, muy bueno.
Muy, Bueno, muy hablando honesto. de Curse of Darkness, un gran altibajo que siento de esto es el papel de Héctor. Qué lástima, digamos, porque es que sí, eh, yo estaba esperando, y me imagino que muchos, por lo menos que él se hubiese enfrentado a Carmila, porque por todo lo que pasó en el season pasado, porque él lo esclavizó, lo usó, y en este season fue como, de no, Isaac, haga usted el trabajo, y sí, sí, y eso fue así como muy, mae, como que no, Yo creo que si él tuviera un rencor, el rencor más grande lo tendría contra Lenor, pero él amaba a Lenor. Sí, es cierto. sí, eso Entonces, también yo como, creo que eso para él fue como estaba tan centrado en Lenor que dijo, Carmila me vale. Sí. Ella, o sea, lo trató mal, lo llevó al palacio, pero a final de cuentas Lenor fue quien le hizo todo toda la cerdada. Sí, claro, sí, claro. también, eso es cierto, yo también estaba esperando algo contra Lenor, Sí, de hecho era Sin esperable. embargo, Ujú. al él llegar a quererla, sí. tuvo como no sé, como su encontronazo con la paz en ese Ajá. sentido. Ujú. Ujú. Entonces él no sentía como, ¿para qué arriesgarse a ir a pelear contra Carmila si tiene a Lenor? Lo que ocupa es como tener a Lenor vigilada y, bueno, tener Di- su sueño de la novia vampiresa, ¿verdad? yo siento que, o sea, yo en eso sí me puse en la posición de, digamos, de Héctor, porque la relación de ellos es densa pero fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que, digamos, por ejemplo, por ejemplo, Héctor, si Es logra... porque la gente, como son eh, seres muy nobles, Ujú, la gente piensa que son débiles. ujú, Por exacto. eso, por eso es que encajaron también. No, y no solo eso, porque por ejemplo, si ayudaban que Héctor llegara a hacer la gran cantidad de Night Creatures, monstruos y todo esto, él iba a estar en un punto donde podía irse arriba a las vampiras. Entonces, así que yo pienso que seguro en un momento de guión dijeron, bueno, puña, seguro Héctor pensó, si me voy a echar yo a Carmila, Lenor no me lo perdona. O sea, Mm. si yo voy a hacer esto porque ella tenga paz, aunque no esté conmigo, me la he hecho y en realidad como que quiero y no quiero eso. Entonces como que aprovecharon y agarraron, digamos, una esencia de Héctor, que se la pusieron a Isaac e hicieron no solo un dialogazo que tuvieron los dos, sino también como, ¿verdad? Ujú. Tuvimos la despedida de estos dos personajes, tanto de Héctor como de Lenor, en términos, pues, chill, ¿verdad? Porque, y eso fue una jugadota, porque, mae, Lenor es un personaje súper queridísimo. A partir de la serie, obviamente, mae, si le pasa algo, obviamente la gente, pues, no lo iba a recibir bien. Y jugaron hasta bien con eso. Y otra gran sorpresa, de hecho, de la serie, ahora que estamos hablando de, por ejemplo, porque era curioso, porque uno decía, ok, vemos, o sea, ya habíamos visto una expectativa en el tráiler, pero vemos que Alucard ayuda a gente de un pueblo llevándosela al castillo, cosa que me parece muy rara, en lo personal, ¿verdad? Eh, Trevor y Saifa andan atando cabos y de hecho volviendo a que Trevor se robó otro momentote como muchos que hemos jugado Castlevania diciendo ¿por qué diablos quieren revivir a Drácula? Eso muchos nos los Ujú. preguntamos conforme, vea, o leíamos sinopsis de los juegos viejos o también veíamos que salían juegos nuevos, ¿verdad? Aunque muchos de esos no eran con Trevor, entonces estaban fuera de la cronología. Bueno, algunos. Pero nos lo pasamos preguntando. Y no, todo como fueron tirándolo y orillándolo para que otra vez Saifa, Trevor y Alucard estén en el mismo punto, peleando contra un mal en común y contra una de las grandes sorpresas de esta temporada, como lo es uno de los bosses que han sido casi que infaltables. Johnny, ¿verdad que no ha habido ningún Castlevania donde no salga la muerte? Yo creo que no, yo creo que ¿Verdad no, que yo creo que no? es un personaje, pero Como sí, que tan salen todos, icónico. pero no es Ujú. como algo final, ¿cierto? Sí, No. exacto, es como el segundo, digamos. Sí, Es como el anterior a Drácula, digamos.
A lo mucho como, era un, como ese papel. a lo mucho era un mid-boss en el Lords of Shadow 2, porque ya Ah, digamos no, en el de Leon era el único Castlevania en el que era el boss final. Sí, Pero cierto. hay algo que me gustó mucho de esta serie, es cómo justificaron Ajá, o cómo explicaron la misma existencia y la obsesión de la muerte por revivir a Drácula. sí. Porque en los juegos, Él siempre le da la muerte amiguis. es como un esclavo de Drácula está obsesionadísimo con el Mae y por eso siempre lo quiere traer de vuelta, pero en los juegos lo justificaban como que porque Matthias tenía como una piedra, no me acuerdo si era la Ebony o Ajá, la Crimson Stone o algo así, que con eso como que la muerte le le respondía. servía. Ujú, En este caso lo hicieron mucho más interesante. Primero dijeron que era como una especie de serie elemental que se alimenta de muerte. Eso está muy interesante, la verdad. ujú, claro. Eso suena muy, muy Es chida porque es como, básicamente el primer vampiro del universo. ajá, o algo así. Y Eso es, lo enseñan, usualmente la gente ha tenido como esta visión de la muerte de que es un ser que puede tener control trascendental, control sobre el infierno o un poder, por decir así, divino, tipo un Ujú, Lucifer. Sin embargo, aquí lo enseñan a la muerte básicamente como lo que es un espíritu errante ujú, creado a partir de lo primordial desde el inicio del universo, ujú, que es la muerte, para alimentarse de tal hecho. Es básicamente un vampiro de almas, ujú, ujú. que puede tener hambre, no tiene poder, no tiene poderes que sean eh, increíblemente trascendentales, no puede traer a alguien de la muerte, no puede llevarse a alguien. Está nada más, como dice Trevor, eres una cosa, eres un tipo de asesino antiguo Ujú, que nada más come y se esconde, no hace exactamente. nada. Lo explicaron demasiado bien porque, eso digamos, está muy bueno. porque es cierto, o sea, el mito de la muerte siempre lo hemos visto como ese Grim Reaper con la guadaña, que normalmente es el que se lleva las almas y es parte del orden del universo. Sin embargo, cuando como te digo, fue un jefe muy recurrente de Castlevania. Entonces ya uno dice, ¿por qué la muerte está de amiguis y jodiéndole la vida a uno cuando uno el que se va a echar es un vampiro, mae? Digamos, uno jugaba los juegos originales como que uno trataba tenía ese clavo, ¿verdad? Y no, ahora lo explicaron demasiado bien, lo camuflaron con el vampiro más jeta de la temporada, de hecho. Barney, así, lo supieron trabajar muy bien y de hecho De aprovecharon hecho, el... eso también me gustó porque Sí. en el juego de Curse of Darkness, como referencia, la muerte se había hecho pasar por un personaje. Ujú, Creo que era un monje que no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero esa era una cualidad también del personaje que la sacaron sobresalió. Entonces, Sí. eso eh, Y fue impresionante. sin embargo, se dan cuenta que la personalidad de Barney es muy similar a la propia de la muerte. Era un inútil, Ujú, muy hablador, que nada más era un oportunista. Pajoso, sí, 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 sí. ujú. Sí, Él y los era un ticos, ¿verdad? oportunista hablador, que al final de cuentas, por descripción de cómo es la muerte, es Ujú. lo mismo. De hecho. Es vacilón. Uy, hijo de puña, No, está bueno. Cabciel dice, yo le recomendaría a Obsidian que se vaya a revisar esos niveles de radiación gamma, lo veo algo verde. Pero dígale No, con... vieras, no dígale, sé, yo creo que la luz del cuarto, sí, depende de la hora del día, y dice, dígale pero sí, con... estoy muy verde. Dice, pero dígale con calma que no quiero que se enoje. Pero buenísimo, Cabciel, muchas gracias de verdad. Y a Alfred, de verdad, por poner el lurk y por estarte dando la vuelta ahí. Nos estamos viendo ahí por allá. Capsule dice, según la wiki, la muerte ha aparecido en todos los Castlevanias excepto Castlevania The Adventure y Castlevania Belmont's Revenge. Esos son Eso, de Game Boy, los ¿verdad? de Game Boy. Sí, sí, Ujú. son los de Game Boy, que eran super más dieciticos que los de Nintendo. Si usted quiere poner a prueba, vea, si usted quiere poner a prueba su hígado, sí, están los Dark Souls, pero están los Castlevania de Nintendo, mae. Hijo de Sí, muchos juegos, mae. sí, Uy, y esos eran los primeros Rage Games.
Uf, sin demasiado. contar con Ninja Gaiden, pero bueno, eso es otra historia. Sí, sí, es otro tema profundo, ¿no? Y ya salen los nuevos Ninja Gaiden, así que ni me digan ahora en junio. Sí. ¿Qué Este, opinan, bueno, de lo que pasó con las vampiras estas? Por ejemplo, sí, algo que sí yo iba a decir era, y que lo mencioné la vez pasada, que qué lástima, pero bueno, yo creo que estaban Hora de hablando algo Estriga. parecido. Sí, sí, digamos, Hora de esos Estriga. personajes Artorias. en la season pasada, sí, está genial, pero en la season pasada eran como personajes como que se sintieron como que quieren, como que nos metieron a la fuerza, no sé sí, cómo explicarlo, como sí, las madres empoderadas sí. y tipo Abby Lo, Las, y todo. lo que hablábamos del las vampiresas balance, feministas. lo que hablábamos del Ajá, balance que no tuvo la temporada anterior con respecto a esta, que hasta ahora estas vampiras, puña, o sea, las estaban atacando y le pusieron esa armadura a Striga, mae, y esa, oh my god. ese toque, o sea, cuando esas trigas se puso esa armadura ya me convenció, o sea, ya compré el personaje. Ujú, Eso estuvo genial. Aunque, bueno, sí, se enfrentó como a aldeanos y la madre se sintió, dice que como, madre, esto no es competencia para mí, pero eso estuvo genial. Y de hecho es una oportunidad que quizá perdieron los escritores porque ese personaje tenía mucho potencial para pelear contra los héroes principales, o no sé, sí, como una pelea de Alucard contra Estriga, con esa armadura o algo así, hubiera sido pero Entonces se algo le fuera rompiendo la memorable. armadura poco a ajá, poco. Ajá, sí le eso creo. hubiera sido memorable, Estaba- pero sí, Pero igual eso sí no fue una tenía lástima. motivaciones reales o Ujú. muy definidas como por qué iría a luchar con Alucard, Sí, Trevor y Saifa. con Alucard, Sí, porque no era, es que, digamos, esa corte de esas vampiras no era una amenaza tan directa, por más que estuvieran tratando de crear un ejército de Night Creatures. Nunca se sintió así ni siquiera en esa temporada. Entonces, ujú. bueno, por lo menos Trataron hicieron, de, y dijeron, trataron de jugar mucho no, de revolucionarios. no, tuvieron su bonito momento, a mí no me desagradaron, y por Sí, dicha, obviamente. más bien di uno, como yo conté la vez pasada que las vampiras, juepuñas, se están echando a Carmila. Vámonos para allá, vamos para el oeste. Sí, No es que se le están echando. Llegaron y fue como, bueno, se murió. Ya Así me es voy. cierto, Mejor así es nos cierto. vamos. Sí, Sí, se la están apeando, entonces dicen, y mae. Bueno, sí, exacto, sí, ahí. estaban ellas dos con un ejército ahí. Se van a otro lado nada más y hacen su vida. Así de sencillo. Porque también las personajes como Lenore no fueron, no en el grado de Lenore, pero sí, digamos, como que dicen, las más nada tienen que ver en este pedo. O sea, las hubiera, ni siquiera metiéndolas como los vampiros con los que se pelearon nuestros héroes al puro final, como boss battles, no, simplemente como que dijeron, no, no, madre, las personajes, dejémosla que se vayan en paz y metamos otros vampiros para que ya se armen los chingazos, como quien dice, ¿verdad? Pero buenísimo, sí. de hecho. Uy, qué buena la pelea de los héroes, el momento Avengers, pero la pelea con los jefes vampiros al final, eso también fue algo que a mí me encantó, Uf, porque hubo una sinergia La entre los pelea en cadena, personajes. ¿cierto? Sí, una sinergia de los personajes que se sintió casi que como en el juego, que vos cambias en el Castlevania 3 tienes que cambiar a este personaje porque me sirve más en este momento y así. Se notó un trabajo en equipo muy chiva, digamos. Más ujú, en la escena esa en la que los tres personajes tenían problemas con el enemigo que se están enfrentando ujú, ujú. y como Trevor que, ayudó a ajá, Saifa a Alucard y exacto. Alucard a Trevor. Uf, súper. Eso estuvo, Fue- pero genial. Esa vara, eso sí me encantó, digamos. Sí, claro, claro, súper lindísimo. Y una vez más tenemos, digamos, yo creo, vea, puñas que pongámonos a ver que han habido pocas series animadas con un trabajo impecable coreográfico de combate. Está Castlevania y, o sea, trabajos de verdad de este continente, ¿verdad? Bueno, de Occidente, digamos. Uno que otro trabajo europeo. Avatar, la leyenda de Aang y sus demás trabajos. Y Castlevania. Es increíble. Estamos hablando de que
como Trevor de un pronto a otro manipulaba una Morningstar que era como de kilómetros de largo y siempre lograba pegarlo bien y con movimientos muy acordes, porque usted un látigo, no solo un látigo, sino también el estilo de cadena de chino también se manipula de esta forma, porque él, digamos, si tiró la cadena por allá, entonces le hace el doble con el pie, con una patada, con un toque acá. Alucard hizo un despliegue chivísima de casi todas las habilidades que uno le saca en el Symphony of the Night, como lo dijo Johnny, el doble salto. Y yo sentí más bien, a mí al principio a mí me molestaba verle ese escudo a Alucard, porque como él tiene un estilo muy rápido, muy swift, muy stealth también en mucho, hasta cierto punto, a mí de hecho cuando ya vi cómo peleaba con el escudo y todo eso, haciéndolo parte de que sí, mijito, el man sí tiene el escudo en el juego, y de hecho casi uno nunca lo usa por lo mismo, pero qué barbaridad, o sea, eso hasta eso, lo hicieron requete demasiado bien. Y Saifa, con habilidades como más que todo de soporte, nombres. Esa caraja, es un avatar, literal, hablando de Avatar, la leyenda de Aang. O sea, cómo explotaba que la electricidad, que el fuego, que el hielo, que aquí, que allí, yo, pero ya hay mamita. Ahorita hace los ojos en blanco y hace el modo, sí, puro Aang, mae, literal. Y yo no me quejo. Yo no me quejo, sinceramente. Pero sí, por ese lado, maravillado porque, o sea, los personajes estuvieron súper bien full. Jugaron con momentums con los personajes que sí se merecían. Por ejemplo, ya se manifestó la muerte. Nos pegaron jugaron con el corazón de uno con con esa revivida tan rara de Drácula. Que iban a hacer que por Eso dicha. estuvo, what the Sí, heck. Ajá. en parte estuvo bien porque me imagino que era como para decir, mira, trabajamos un Drácula muy fino, trabajamos un Drácula muy completo, no trabajamos al megalómano que quiere pasearse en la humanidad cada vez que aparece el fucking castillo, ¿verdad? Entonces, trabajaron un Drácula que, bueno, tenía toda una mente, tenía una presencia para ser inclusive un gran conquistador. Si, digamos, le daba más alas, ¿verdad? Sin embargo, él era un personaje muy completo en el aspecto de que él solo quería vivir con su esposa, quería vivir con Alucard, si fuera el caso. Él, digamos, tenía una causa muy grande, una gran mente y un gran poder, solo para cosas tal vez un tanto pequeñas, y entonces eso lo vuelve de hecho, yo creo que uno de los mejores Dráculas de todos los que han trabajado hasta en los juegos. Y por supuesto, yo sentí que, yo digo, es que si reviven a Drácula, el man tendría que volverse literal loco, lo cual tendrían que construirlo muy, muy bien para tener una batalla final tipo Final Boss, ¿verdad? Un Drácula transformado. Que en este caso, ahora en realidad, en vez de eso, tuvimos a la muerte, que terminó enfrentándose a Trevor en un momento que jugaron con uno, como que los desgraciados vieron y dicen, man, es que Trevor los Belmont son los que se echan la batalla final, los Belmont son los que van y tienen que, porque de hecho sí son los juegos, entonces dice, ahí, peguémoslos un sustico, porque la muerte no es Drácula. De hecho, ahora que llegamos a esa escena, ya como para ir terminando, porque yo sí tengo... Claro. Gracias, más bien más por allá. Entrando en esa escena donde explotó todo el cuarto de Alucard, yo dije, wow, ok, Saint Germain muerto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué nadie sabe qué iba a suceder? Sí. Entonces veo que Trevor vuelve a ver a Saifa y le dice I love you, y yo como, ay, man. Sí. Veo con el corazón de uno, man. Qué pucha. Yo, no me diga que va a suceder lo que yo creo que va a suceder. Y después le dice, Trevor es un nombre horrible. Y yo, ay, madre. Está embarazada. Entonces fueron los dos primeros golpes ya bien pegados o cuchillazos en el corazón, que yo dije, wow, ok, ojalá no pase a más. Empieza Trevor a luchar con la muerte, dándole latigazos con el Morningstar. Qué bueno, sí. Y haciendo todo lo que puede, pero a final de cuentas se llevó sus buenos golpes, le quebraron un brazo y ya estaba
exhausto. Y todo lo que estaba sucediendo, acompañado del tema musical, era un anunciamiento de la muerte de Trevor. Era una batalla de voz final más el anunciamiento de el sacrificio del héroe. Entonces, durante toda esa escena, era como cuando estábamos viendo Lord of the Rings 3, en la escena de la llegada de Rohan a Gondor, Sí, qué bueno. de Rohirrim. Era incontrolable. Salían y salían y salían y yo decía, Mae se va a morir, Mae se va a morir, no. Entonces, en un punto donde él encendió el Morningstar en fuego y empezó a darle y darle y darle a la muerte y la muerte está rodeada de fuego, yo dije, wow, hay esperanza. No se va a morir, no va a pasar a más, va a encontrar una manera. Deja caer el Morningstar y agarra la daga que había encontrado en su travesía. Sí. Que la empieza a armar por piezas con el brazo que tiene y empieza a correr alrededor a una velocidad increíble, porque hay un frame, un pedazo de una escena donde se ve que él va corriendo y la muerte se ve al fondo con fuego alrededor, pero se ve que está casi estática. Entonces uno dice, la velocidad a la que va Belmont es inhumana. Sí. Porque el fuego, ese momento de fuego con la muerte ahí tiene que ser, no sé, unos tal vez máximo 5 segundos. Sin embargo, Trevor armó la daga y empezó a correr alrededor y la escena, la muerte envuelta en llamas estaba casi estática. Entonces eso es como dar a entender la velocidad a la que él se estaba moviendo. Y es una habilidad del juego, de hecho, ahora que me acuerdo. Entonces, usted lo estaba mencionando y yo me acordé porque eso se lo pusieron a Richter, era, ¿verdad? Sí, el látigo de fuego. No, y corriendo, mae. Y sí, no. Bueno. Y entonces el momento en que se disipa el fuego, la muerte vuelve a ver hacia atrás y viene Trevor con la daga y se la incrusta en la frente. Digo yo, uy, lo que va a pasar es que la va a disolver, la va a matar, va a explotar o se va a disolver y Trevor va a caer y va a caer exhausto, inconsciente en el suelo. Y se empieza a notar que se están desintegrando los dos, se le desintegra el traje a Trevor, cierra los ojos y sonríe como aceptando su muerte, se pone más intensa la música y yo me quebré. más que todo, no simplemente por el personaje, sino que al yo hacerle cosplay a este personaje, fue primero que todo porque me gustó y en muchas cosas me identifiqué con él. Yo cuando hago cosplay no hago cosplay porque es un personaje famoso, sino porque siento cierta conexión con el personaje y además, como soy actor y aplico técnicas de actuación a cada personaje que hago, me meto en ese personaje, estudio al personaje, aprendo cómo se comporta, termino incluso empatizando muchísimo con la manera de pensar y los sentimientos que se desarrollan en tal personaje. Entonces, llegué a tener una conexión tan intensa con Trevor en ese sentido, que eso me quebró horrible. Y al inicio del siguiente capítulo, después de la muerte de Lenore, se enseña la lápida de Belmont en el árbol donde él jugaba cuando era pequeño. Y yo dije, no más. Y de hecho me levanté y me fui y apagué y no vi más hasta después. Pero se lo pongo así, el enojo o tristeza que yo estaba sintiendo en ese momento, el dolor, era tanto como el enojo que tuvo Johnny cuando sucedió lo de Alucard. Que dijo, no quiero tener nada más que ver con esto, me despido, ya se termina todo. Y eso fue lo que yo sentí. Solo que en lugar de por enojo y respeto a un personaje, fue por el dolor de ver lo que acaba de suceder. Pero si vieras qué intenso. Qué vacilón. Claro. De hecho, eso es vacilón lo que cuentas.
no tuve yo una conexión tan fuerte con Trevor en este caso, pero De. sí que vaciló lo que cuenta Dan. De Ujú. hecho, yo nada más ataba cabos. Yo decía, ok, Trevor es como uno de los primeros de la línea de los Belmonts, Ajá. después seguiría el legado, Ujú. y cuando sale esa escena de que le dice, te amo a Cypher, es como, no creo que se lo echen todavía porque es que cómo va a ser para continuar el legado de los Belmont. Y dice, Trevor es un horrible nombre. Yo, mae, sí se lo van a echar. Cuando daba, Uh. cuando daba, sí, cuando, Entonces yo nada más estaba viendo esa escena como, mae, que cool está todo esto, pero qué lástima que al final la va a palmar el mae, pero Fue como para dejar en está claro bien. que el legado de Belmont ujú. sí iba a continuar. Ujú, Eh, exactamente. exacto, y en muy buenas manos como las de Sci-Fi. Y es que también unos le cruzan de todo en la jupa cuando, por ejemplo, yo digo, no, mae, no, Trevor. Yo también, yo sufrí, porque yo digo, no, mae, o sea, a pesar de que Trevor llevó palo, como el del canon original, los Belmont no les ha pasado bonito, ¿verdad? Estamos hablando el primero en los juegos, por decirlo así, el Simon Belmont, de ahí derrotó a Drácula y el Mae en Simon's Quest tuvo que correr para que una maldición no lo matara, además de volver a echarse a Drácula. Y no, nos ponemos a hablar aquí más o menos y obviamente yo también digo, Mae, no, no, Trevor, no, ¿por qué? No, yo sufriendo porque es que también no sabemos si va a haber otra temporada o si va a haber otra serie de Castlevania, entonces perfectamente como quisieron el cierre y dice, ya no más. Además de que ustedes vieron, volviendo de hecho obviamente haciendo el cierre con Trevor, Sci-Fi, con Alucard, vimos que ya para qué vamos a tener más Castlevania si ahora tenemos un Drácula calmado. Tenemos a un carajo que ahora está Exacto. con una segunda oportunidad, una escena súper preciosa con la esposa. O sea, estuvo... Sí. Estuvo Ujú. totalmente fuera Sí. de toda lógica y sentido de base, y que no está mal, o sea, no está mal. Ujú. Eh, no calza con la historia original porque se supone que para el legado de los Belmonts que se van entrenando es para derrotar a Drácula cada vez Sí, que revive. así es. Pero digo, un Drácula reformado, ¿verdad? Y con la esposa viva, que eso también es totalmente inesperado, Ujú. o sea, no está mal, estuvo bonito. A mí, en cierta forma, me gustó, pero yo me ponía a pensar, no creo que continúen ya la historia a este punto porque ya no tiene sentido que entrenar a los Belmonts. Ujú, es Es cierto. que ese es el Ajá, asunto. A ujú, todos y cada uno de los personajes se les dio un desarrollo y un cierre perfecto. Sí, ujú, exacto. exacto, No exactamente. dejaron incógnitas, no dejaron cliffhangers de absolutamente nada. Sí. Ujú. Todo terminó Ajá, armoniosa y perfectamente, que es algo increíblemente difícil Ajá. que suceda incluso en superproducciones, en Así es. películas, ujú, en sagas de películas, en animes que son súper extensos. Ujú. Cuesta, a los escritores les cuesta de verdad darle un cierre a un personaje, Ujú. que es incluso, se entiende, si ustedes han escrito alguna vez como algo para un personaje original, Ujú. saben lo difícil que es llegar a un clímax de la historia del personaje y de ahí descender a un cierre. Es Ujú. lo que me pasó con Zephyr, el que Ujú. yo le conté que es el Assassin Celta que yo escribí. Ah, tu idea, ujú. Ese claro. todavía no tiene un final Sí, sí, y lo sí. escribí desde 2012. Y, man, es que es como con Assassin's Creed hasta cierto punto, porque de hecho esa es como la idea de todos los personajes. Sí participan en la trama principal, pero terminan con el asunto y siguen sus vidas. Entonces, hasta cierto punto, pues tiene sentido porque están viviendo momentos históricos donde obviamente no van a terminar, digamos, todo el status quo con ese personaje, sino que también van a tener, por supuesto, algo más. Como por el caso, por ejemplo, yo ahora que pasé a Assassin's Creed 3, Connor, solo es hasta un cómic después de que ya salieron todos los juegos que se ve que tiene una hija, pero hasta ahí. Y por Sí. decirlo así. Sin embargo, como el mío, así saliéndonos un poquillo del tema, sin embargo, Ajá. como Zephyr es una leyenda contada por diferentes maestros asesinos a través de la historia. De hecho, mi idea es que, por ejemplo, está Ezio, está Connor, incluso Altair, diferentes maestros asesinos alrededor de una fogata con sus aprendices contando esta historia sobre Zephyr.
sí tiene que tener una conclusión, sí tiene que tener un cierre. No queda con una línea histórica que se sepa, porque literalmente es una leyenda. Y algo interesante es que la manera en que la cuenta Altair, que la cuenta Ezio, que la cuenta Connor, que la cuenta Edward o Haytham, son maneras distintas. Entonces yo decía, si eso yo lograra llevarlo a Ubisoft de alguna manera y se traduce en un juego, por ejemplo, tipo Chronicles o Liberation, que son como juegos más cortos, ese juego tendría muchos caminos, que es algo que creo que por el momento no se ha visto en Assassin's Creed, que el jugador pueda elegir por su cuenta qué camino de la historia ir tomando, si irse más centrado por la historia que contó Altair, o por la historia que contó Ezio, o cualquiera de los otros maestros. Puña, sí. Entonces, sí, cada una de esas historias tiene que tener un cierre Sí. total. Entonces, por eso es bastante... Una causa por la Eso cual se suena muy cuentan en interesante. una causa por la cual se cuentan en una fogata, por decirlo así. Y más de maestro aprendiz, en cosas como esas, digamos. Y es muy bueno el toque y aportó demasiado a lo que estábamos contando aquí de Castlevania, que concluimos. Es un trabajazo, ha sido un cierre magnífico. Siento que de verdad, o sea, para los que amamos Castlevania a cierto punto, lo esperamos por mucho tiempo y no esperábamos sinceramente el nivel. O sea, todavía me acuerdo del hype de la primera temporada, de ver a un Trevor peleando contra un Alucard en una tumba oscura, una Saifa que estaba ahí, y no permitieron a que saliera Grand Dynasty, que es es el personaje usable del juego que salía ahí, pero ¿para qué? O sea, ya tenían mucho más que explotar, mucho más que trabajar, y bueno, fue una soberbia completa de trabajo. Y bueno, ya aquí los que están aquí en el stream y los que van a estar viendo y escuchando este podcast ya están viendo, porque yo tengo semejante calibre de invitados en este podcast. Ellos, por favor, ahí voy a poner sus redes para que todos puedan chequearlos. Ellos no solo hacen cosplay, están con sus propios proyectos, no se quedan queditos, están ahí a cada vez aprendiendo y haciendo cada vez más. Obviamente nos ha unido el cosplay, pero el cosplay ha sido un medio para darnos cuenta de que nos encanta esto, no solo nos encanta vivir este tipo de trabajo, sino hacerle sus respectivos tributos y de ello pues sacar lo que hemos hecho al día de hoy. Dan, como estaba comentando, está poniéndole la actuación, está trabajando en otras ramas artísticas, también en fotografía, estaba viendo que ha estado fogueándose un montón. Quiero mencionar también que Johnny ahorita está embarcándose en una gran aventura, la que es programar y hacer su propio juego. Sí, man, voy a hacer promoción, sorry. Pero sí, Gracias. él... Lo necesito, digo. Sí, no, claro, y de hecho vamos a hablar más en los podcasts, mae, porque man, la experiencia, digamos, de ser desarrollador de juegos, todo lo que esto conlleva, más que vos te estás echando ese fardo a la espalda, ¿verdad? Te estás mandando con todo, es un gran trabajo. Capaz él desarrolla Celtic Legend. De ahí, hay que ver porque, por ejemplo, yo también... Ojalá, digo yo. Yo cuando estuve... La historia mía se llama Assassin's Creed Celtic Legend. Ajá. O Leyenda Celta. Sí. Entonces, al final, si no es un Assassin's, es simplemente un Celtic Legend. Terminamos abriendo, ¿qué? Ubisoft Heredia. Una vaina así, ¿verdad? Funciona. Sí, es que, hijo de pucha, acuérdense que Ubisoft es Montreal, ¿verdad? O lados así bien heavy. Quebec. Sí, y de ahí, entonces el año pasado yo tuve el chance de participar en el Game Jam, donde tenemos que hacer un juego en un fin de semana. Era una cuestión que siempre tuve el clavo y siempre me interesó montones ver, porque ahora el mercado de los videojuegos, por la razón que Hollywood le tira tanto, es que se ha vuelto la industria más estable al día de hoy. Ha sido una de las industrias más grandes y por eso es que hemos tenido, ¿verdad? Esos embates. No pierde público, nunca.
Exacto, porque evoluciona, se adapta. Costa Rica está teniendo propuestas de videojuegos increíbles, gente que trabaja magnífico Ujú. y que por supuesto ahora que veo que Johnny está, uy, perdón, eh, ahora que me emocioné, oigan, perdón, ahora que yo, estamos hablando de este proyecto de Johnny que se Well llama of Sorrow. Well of Sorrow. Más que se me Ujú. pareció un nombre de un disco ahí un momentillo, pero el proyecto de él suena bastante, se ve bastante bien, es un plataformero, pero no es uno en pixels, no, es un trabajo en 3D que está sentándose a hacer con su respectivo diseño de personajes, con una trama bastante, pues, un carácter así épico, un carácter fantasioso que recuerda inclusive, y lo voy a piropear, Mae, recuerda inclusive a Legacy of Gracias. Kain, Mae. Así se lo Ajá, pongo. estoy teniendo de inspiración. De hecho, hay varios juegos. Obviamente, Castlevania, eso no se Así niega. es. Ujú. Inspiración en Devil May Cry y a nivel de lore, digamos, cómo contar la historia en Legacy of Kain. Sí, Son es que como tres eso, influencias que se notan, exactamente. Uf, creo, en el juego. Qué bueno, Ujú. y es qué bueno. bellísimo. De verdad, pónganle atención a sus redes. Ahí en el de Johnny también pueden ver sus trabajos en cosplay también, donde pueden ver el cuidado que le pone. Estos dos colegas son sus respectivos man of focus en sus pues respectivos trabajos, ¿verdad? Porque ese es el término, la verdad. Y para que de verdad, oigan, los voy a probablemente, no, sí, sí, en muchos podcasts vamos a tenerlos también, vamos a hablar de varios temas, de todo lo que, de toda la apreciación y todo como esto lo vivimos, ¿verdad? Así que de verdad les agradezco muchísimo a los dos caballeros. No sé, unas palabras, Johnny. No, Esteban, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a los que se quedaron en el podcast. ¿Cómo explicarles mi relación con Castlevania? Es demasiado, o sea, es como mi tesoro, digamos. Cuando me hirieron con Pues, el Season 3, me sentía tan identificado con los fans de Star Wars. Y sus reacciones con la última, sí, sí, sí. de- sí, la última trilogía, Un yo decía, irrespeto "Mae, ahora total. sí". Sí, exacto. Ahora sí ya los comprendo y los abrazo. Y no, muchas gracias por quedarse y ojalá no sé, que se interese más en la franquicia y nuestros proyectos y no sé, sigan a Dan en las redes. Tiene un excelente Trevor, es un clon Sí, de Keanu Reeves, y así Aymeric, es. que tiene muchos proyectos de streaming, muchos proyectos de cosplay, muchos proyectos de artísticos que vale la pena definitivamente seguir. Entonces, sí, muchas gracias, Esteban. Gracias a ustedes, más bien, Dan. Pues básicamente igual, muchísimas gracias Esteban por tenernos acá, por abrir este espacio para hablar de cosas que nos apasionan, que es algo que por dicha se está dando más y más. La gente geek y apasionada por todos estos temas tiene espacios donde se puede tomar en serio este tipo de temas, Ujú, porque mucha gente no lo toma en serio, ni nos ujú. toma en serio por hablar de eso. Sin Sí. embargo, cuando algo es así de profundo o apasionante para nosotros, tener un espacio donde se pueda compartir es increíble. Ujú, Es un nicho en donde nos sentimos más seguros para hablar, donde nos apoyamos uno al otro. Y me parece genial que estés abriendo estos espacios para llegar más a la gente, ujú, para incluso explicarles más, para que tengan como más empatía o sentimiento de entender ujú. por qué estas cosas son tan importantes. Perfecto, así es. De Y me parece hecho, genial que estés sí, abriendo. me he dado cuenta que prácticamente el formato mío es este, el podcast, de los live de Facebook que yo estaba haciendo y ahora prácticamente empezó todo a cuadrar para que entonces, básicamente mi idea de los podcasts es que vean, ustedes que tienen muchísimo en sus mentes, en sus corazones y que yo, puña, he tenido un glimpse enorme, fantástico en lo que nos hemos visto en eventos, en lo que hemos ñoñado, entonces ustedes no tienen idea de lo valioso que es y por eso quiero que quede atestiguado en estos podcasts que los voy a tener de invitados, hablando de varios temas y de verdad ahí para que
también si quieren acordarse cómo manifestaron algo, cómo se hablaron de algo, una cosilla así, de verdad, este es su espacio también para que si quieren sugerir alguna cuestión, algún review que quieran hablar, y tal vez no lo conozca, pero ustedes tienen mucho que decir y yo lo voy a escuchar. Así que, y muchos también lo tienen que escuchar, de verdad. Son más que bienvenidos. Agradecido con todos los viewers, de verdad, así los que se dieron la vuelta, que ahí, por dicha, por respeto también, ahí se quedaron lurkeando y también escuchando el stream, todo lo que estos caballeros tenían que decir, les agradezco montones. Esperen más podcasts donde vamos a tratar varios temas. De hecho, mañana voy a hablar de Resident Evil 8, para que entonces estén ahí dándose cuenta, porque no lo he jugado, no creo que lo vaya a jugar un buen rato, pero este es por mucho uno de los mejores juegos del año, uno de los grandes candidatos y uno de los mejores Resident, y hay mucho que de verdad este juego hay que explorar de verdad. También ustedes invitados mañana, cualquier cosa, nos estamos viendo entonces, les agradezco de verdad. Johnny Murillo, Dan Ballestero. Gracias. Gracias a ustedes una vez más, Muchas que me les gracias. vaya muy muy bien, y aquí nos vamos entonces. Muy buenas noches. Nos vemos.